¿Qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos a un nuevo repaso del folleto Escuela Sabática de los Pioneros. Estamos estudiando en esta oportunidad la carta a los Hebreos desde que comenzó este cuarto trimestre y vamos a estar estudiándolo durante el trimestre que viene y el siguiente, la carta a los Hebreos versículo por versículo. Hoy nos toca estudiar del capítulo 4, del versículo 6 al 16, así que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes este repaso de la lección de Escuela Sabática. Los que quieran descargar el folleto lo pueden hacer del link que ven en la pantalla, del código QR, lo pueden descargar directamente desde ahí. Sí, todavía están a tiempo de descargar este, y también está disponible el siguiente, el del año que viene, ¿sí? El primer trimestre del año que viene, que también es la carta a los Hebreos parte 2, está disponible ya en la página web para que lo puedan descargar, ¿sí? Así que están todos invitados a participar de este repaso de Escuela Sabática, con cada uno de nosotros. Cada sábado a la tarde, a las 5 de la tarde, nos conectamos, por la gracia de Dios nos conectamos mediante el chat, y de paso le mando un gran saludo, un gran abrazo a todos los hermanos que nos acompañan en el chat, que dejan sus mensajes, sus comentarios. Nos conectamos cada sábado a las 5 de la tarde de Puerto Rico para compartir este pequeño repaso. Pero la idea es en realidad que ustedes puedan descargar el folleto y estudiarlo durante la semana, que lo puedan estudiar durante la semana y que el sábado a la mañana, si tienen oportunidad de reunirse, compartir con los hermanos, hacer el repaso. Pero bueno, nosotros hacemos un pequeño repaso también los sábados a las 5 de la tarde de Puerto Rico, y lo bueno de este repaso para todos aquellos que nos acompañan por primera vez es que tenemos la oportunidad de encontrarnos, que tenemos la oportunidad de intercambiar, de saludarnos, de ver quién está conectado, poder conocernos un poco más como iglesia, como pueblo, que sabemos que estamos dispersos de alguna manera, que estamos en diferentes lugares, pero que creemos en el mismo Dios, que creemos en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, y por este medio nos juntamos, nos unimos para compartir de la presencia del Señor. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo repaso del folleto de Escuela Sabática. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos acompañe, y después vamos a estar escuchando la primera alabanza de la tarde. Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia y por todas las cosas que tú nos das día a día, porque nos das tu palabra, nos das tus promesas, y podemos estar tranquilos sabiendo que tú nos amas, que tú nos cuidas, que tú has dado todo por nosotros, has dado a tu propio Hijo. Y queremos pedirte en esta hora que nos ayudes a vivir en tu descanso, en tu reposo, como lo hemos estudiado en esta lección de Escuela Sabática. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a escuchar entonces la primera alabanza de la tarde, y luego vamos a meternos directamente con el estudio del folleto de Escuela Sabática. Gloria al Señor, de rodillas adórale, en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia cual oro ofreciéndole, con el incienso de grata deposita hoy a sus pies, la llevará sobre su corazón, tus penas te quitará limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios a donde convídate, aunque eres pobre no temas entrar, la firme constante fe y el puro sencillo amor, tales ofrendas pon sobre el altar.
lumbre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor. Yo voy a estar compartiendo con ustedes los textos en la pantalla. Son todos los textos básicamente que aparecen en la lección de escuela sabática de esta semana, que nos habla de Hebreos capítulo 4. Este capítulo es muy importante que lo entendamos, que lo comprendamos, porque el mundo cristiano, el mundo evangélico ha tomado estos textos para hablar acerca de la abolición del sábado. Y la lección de escuela sabática se encarga un poco de hablar acerca de esto porque desmistifica, ¿no?, esta idea de que Pablo está hablando de abandonar el sábado judío para adoptar el domingo cristiano, como si fuera que se instituye un nuevo día de reposo, ¿sí?, un nuevo día de adoración. Y eso la Biblia la verdad es que no habla, pero es importante que analicemos texto por texto de qué nos está hablando en realidad la lección de escuela sabática. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4, versículo 6, y ahí nos habla acerca de este reposo en el cual no todos entraron. Y es muy importante que veamos palabra por palabra, porque cómo Satanás puede torcer las escrituras, cómo Satanás puede tergiversar lo que la Biblia nos quiere decir. Puede hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, y nosotros tenemos que tomar palabra por palabra y analizarla detenidamente en su contexto para poder ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Sobre todo para no ser engañados. En realidad, cualquier persona que lea la Biblia por sí misma, sin interferencia, sin adoctrinamiento, va a encontrar la verdad. O sea, si sinceramente se sienta a leer. Pero nosotros nacemos ya en un ambiente adoctrinado, ya nacemos en un ambiente manipulado, ¿sí?, por la religión cristiana apóstata, podríamos decir, ¿no?, la religión cristiana popular, que trata de llevar al pueblo de Dios a la desobediencia. Ustedes recuerden siempre que la rebelión de Lucifer es contra la ley de Dios, ¿sí? Leía estos días, esta semana, mientras preparaba unos materiales, el capítulo 30 del Conflicto de los Siglos, y en ese capítulo se menciona, ¿no?, que Satanás quería inducir a los demás ángeles a que abandonaran la ley de Dios. O sea, planteaba de que las restricciones de Dios eran innecesarias para los ángeles que eran de naturaleza santa. Es decir, si ellos tenían una naturaleza que era santa, no necesitaban ningún reglamento. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque en el cristianismo evangélico se ha asumido de alguna manera esta idea de que cuando nosotros aceptamos el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo nos guía y no hace falta ningún lineamiento, no hace falta reglas, no hacen falta directrices, porque todo eso es opresión, todo eso es algo que nos ata, ¿sí?, que nos encadena. Entonces Cristo nos hace libres de esas cadenas y ahora servimos a Dios según como Dios nos va guiando por su Espíritu, y entonces ya no necesitamos la instrucción bíblica, no necesitamos la ley de Dios. Y esto es lo que decía Satanás, ¿no? Si los ángeles son santos, no necesitan una directriz, no necesitan una ley, no necesitan una instrucción, porque ya son santos y ellos tienen que seguir simplemente sus propios instintos, porque ya son santos. Entonces esta idea se ha implantado también en el cristianismo. De hecho hay un libro, ¿sí?, que salió en la Iglesia Adventista que plantea esta idea de que en realidad no hay directrices o que no deberían haber leyes para seres santos, y se llama así el libro: Ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. En ese título se está diciendo básicamente que si uno entrega su corazón a Dios, no hace falta una ley, no hace falta una restricción, no hace falta una directriz. ¿Por qué? Porque uno ya va a hacer por naturaleza lo que es correcto. Pero esto no es en realidad así. O sea, el hecho de que nosotros por naturaleza, si tenemos la ley de Cristo en nuestro corazón o tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, busquemos hacer lo bueno, no invalida el hecho de que haya una directriz o haya una instrucción. De hecho, Cristo, que tenía a Dios en su corazón, en su vida terrenal, que según la Biblia dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo, que era santo, el ser más puro que vivió en este planeta, que no pecó nunca, él no tenía deseo de cumplir la voluntad del Padre en sus últimas horas. Es decir, carnalmente, ¿sí?, en su naturaleza humana, él quería evadir la voluntad del Padre, porque él dijo: Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, se sujetó a la voluntad del Padre, pero no tenía deseo carnal de morir. No es que él decía, sí, yo quiero morir, disfruto de los golpes, del flagelamiento, no. O sea, Cristo en realidad, su naturaleza rehuía a hacer la voluntad de Dios, pero él sujetó su naturaleza a la voluntad de Dios. Entonces, por más santo que uno sea, necesita una ley, necesita una obediencia, necesita una directriz, necesitamos de parte de Dios esa ley. Ahora, Satanás dice no. Si somos santos no necesitamos una ley porque vamos a hacer por naturaleza lo que es bueno. Y esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta porque los textos arrancan hablándonos del tema de la obediencia. Hebreos capítulo 4, versículo 6 dice: por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en él, o sea, en el reposo, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. El apóstol Pablo dice que todavía hay gente que tiene que entrar en el reposo. Estuvimos viendo la semana pasada que el reposo tenía varias acepciones, varios significados. Uno de ellos tenía que ver con literalmente entrar a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Era descansar de ese peregrinaje y llegar a la tierra prometida, pero también tenía que ver con lo más importante, que es entrar en el reposo de la salvación, en el reposo de la gracia, entrar en el descanso de Cristo. Y este texto es bastante claro en mencionar que los que no entraron todavía en el reposo de Cristo, o que no habían podido entrar en el pasado, no entraron por causa de la desobediencia, dice, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué no se entra en el reposo? Por causa de la desobediencia. Nunca puede hablar este pasaje acerca de la abolición de una ley de Dios, porque justamente está diciendo que los que no entraron en el reposo no entraron por causa de la desobediencia. Hebreos capítulo 4, verso 7, el siguiente versículo dice: otra vez Dios, ¿no?, determina un día. Acá es donde se agarran muchos cristianos para decir, bueno, ahora va a establecer otro día de reposo, pero en realidad es otro día que vuelve a invitar al pueblo al reposo. En otro momento, en otra circunstancia, en este caso por medio del rey David, vuelve a invitar al pueblo a entrar en su reposo. Y esto es importante porque ellos ya estaban en la tierra prometida, David ya era rey de Israel, estaban instaurados en la tierra prometida, pero sigue invitando al pueblo a participar de su reposo. Es decir, sigue habiendo gente que no entró en el reposo, y este determina un día, significa que nuevamente vuelve a invitar al pueblo, no que instaura otro día de reposo. ¿Sí? La Biblia no habla de que el domingo sea el día de reposo o que el sábado esté abolido, pero muchos tuercen este pasaje para hacerlo decir estas cosas, ¿no? Pero el texto dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, o sea, después de mucho tiempo del peregrinaje, ellos ya estaban instaurados en la tierra prometida, después de mucho tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjense, en la época de David, vuelve a llamar al pueblo a participar del reposo. Ahí es cuando se determina un día, se determina otro día para llamar al pueblo a participar en el reposo. Si esto haría referencia a un nuevo día de reposo, en este caso el domingo, tendríamos que decir que en la época de David se cambió el sábado al domingo. Pero esto no fue así. Los cristianos dicen que en la época de Cristo se cambió el sábado al domingo. Pero el texto dice que fue en la época de David que se instauró otro día para llamar al pueblo al reposo. Evidentemente no está hablando del cambio del día de reposo, sino que está hablando acerca de que no endurezcan sus corazones y de que entren en el descanso del Señor, en el descanso de la salvación. No se pueden torcer los textos, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes quizá nunca escucharon esta interpretación, pero se van a topar con esta interpretación. Si ustedes le hablan del sábado a alguien, del día de reposo, les van a salir con, entre otros pasajes, Hebreos capítulo 4, diciendo, miren, acá se instaura otro día. Acá dice que otra vez determina un día. Eso significa que se cambió el sábado al domingo. Pero el texto dice que otra vez se determina un día y que por medio de David se llama al pueblo a no endurecer sus corazones. No fue David el que pasó el sábado al domingo según los cristianos, fue Cristo supuestamente que pasó el sábado al domingo. Pero el texto acá dice que fue por medio de David, en la época de David. Entonces, es muy importante, hermanos, que podamos comprender estos textos. Se refiere al reposo de la salvación. ¿Es comparable el reposo de la salvación al sábado? Claro que sí. El sábado es un símbolo de la salvación en Cristo, por eso descansamos cada sábado.
Por eso esto es la escuela sabática. ¿Por qué es la escuela sabática? Porque el sábado es un día de adoración, un día de estudio de la palabra del Señor, y qué mejor día, ¿no?, para reunirnos y estudiar la palabra del Señor que en el día que Él estableció, en la creación, ¿sí? En el día en que Cristo mismo descansó en el sepulcro cuando murió, ¿sí?, que estuvo descansando en el día del sábado. Qué mejor que este día para estudiar su palabra, ¿no? Entonces, ¿cuál era el reposo al cual llamaba David al pueblo, no? El reposo de la salvación. No endurezcáis vuestros corazones, dice el pasaje, ¿no? Salmos capítulo 37, versículo 11, nos habla acerca de esta promesa de heredar la tierra. Y ustedes fíjense cómo esa promesa trasciende la cuestión de la Canaán terrenal, ¿sí? Porque ya los salmos escritos por David y por otros escritores estaban instaurados ya en la tierra prometida. Sin embargo, seguía la promesa de entrar en la tierra. Había todavía una Canaán a la que aspirar, había todavía un reposo al cual entrar. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de pan. Evidentemente esta promesa no es terrenal, evidentemente esta promesa tiene que ver con la tierra prometida celestial, con la Canaán celestial. Mateo capítulo 25, versículo 34, nos dice lo siguiente. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense qué importante. El reino de Dios, ¿sí?, que era nuestra morada original, nuestro hogar principal, para el cual nosotros fuimos creados, no para vivir una vida de 80, 100 años, pasar enfermedades, tristezas, angustias. No fuimos creados para eso, hermanos. Ese no es el plan original. Dios no nos creó para eso. Hubo un problema, hubo una alteración en los planes de Dios. Esa alteración fue por causa del pecado. Y mucha gente se pregunta, ¿no?, ¿por qué Dios no interrumpió esa alteración? ¿Por qué Dios no eliminó de inmediato a Satanás? ¿Por qué Dios no interrumpió esa adulteración que hizo Satanás del plan de Dios? Porque tenía que quedar claro ante todo el universo que los juicios de Dios son verdaderos. Lo leí ayer también en el capítulo 30, ¿no?, de la rebelión de Lucifer en el cielo. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás de inmediato? Que podía hacerlo. O sea, Dios podía haberlo destruido de inmediato. La sierva del Señor dice que los ángeles, el resto de los seres celestiales y de los otros mundos, no estaban preparados para comprender que la destrucción de Lucifer era un acto de justicia y misericordia. Lo hubiesen comprendido como un acto tiránico de parte de Dios, lo hubiesen recibido como algo malo de parte de Dios. Y yo sé que muchos hoy en día siguen con esa falta de preparación para comprender que la destrucción de Satanás es un acto de justicia y misericordia. Entonces Dios tenía que dejar que el pecado se desarrollara. Dios tenía que dejar que se viera cuáles eran los resultados de la rebelión contra Dios. Así que dejó que todo se desarrollara, dejó que Satanás obrara, no forzó a Adán y a Eva a desobedecer, ellos decidieron desobedecer, el reino de Satanás se instauró en esta tierra y hoy tenemos un reino de muerte, un reino de sufrimiento, ¿sí? Y todo el universo está viendo eso. Entonces cuando Dios destruya a Lucifer por fin, al final, lo único que se va a escuchar en todo el universo es justos y verdaderos son todos tus caminos, Señor, Rey del universo, etc. Es decir, nadie va a cuestionar ese acto de destruir a Satanás porque todos van a haber comprendido que es un acto de justicia y misericordia. Pero ¿por qué Dios no destruyó a Satanás desde el principio? Porque todo el universo no estaba preparado para comprender que eso sería un acto de justicia y misericordia. Lean esto en el Conflicto de los Siglos, capítulo 30, ¿sí? Entonces, bueno, este es el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Este era el plan original de Dios que tenía para nosotros, ¿no? Ahora, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Esto lo podemos leer en Josué, capítulo 21, versículos 43 y 44. Y ahí se nos habla justamente de ese reposo en el cual entró el pueblo de Dios. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor. Acá está el reposo, ¿no? Que era entrar en el reposo, que entraran a la tierra prometida, a la Canaán terrenal, ¿sí? Y que tuvieran descanso, dice. Les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado sus padres, y ninguno de todos sus enemigos
pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Esto es un calco, esto es una copia de lo que va a pasar al final. Los mansos van a heredar la tierra, vamos a recibir la tierra nueva, la Canaán celestial, y nuestros enemigos van a ser entregados en nuestras manos. En realidad va a ser la gloria de Dios la que va a destruir a Satanás y a los enemigos. Esto lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 20, la Santa Jerusalén, 20 y 21, la Santa Jerusalén va a descender del cielo, ¿sí? Y el campamento de los santos, la Santa Jerusalén, que va a estar en esta tierra, va a ser atacada por los enemigos. Los enemigos van a venir a querer tomar la Santa Jerusalén por la fuerza, pero Dios va a destruir, dice, con fuego del cielo que va a caer, va a destruir a todos los enemigos, a Satanás y a todos los impíos que van a haber resucitado en la segunda resurrección después del milenio. Van a ser todos destruidos y se va a cumplir esta palabra, ¿no? Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Lo que pasó con Josué, que pudo meter al pueblo en la tierra prometida, darles descanso y vencer a todos sus enemigos, aunque esto no fue estrictamente así, porque lo terrenal siempre es una copia defectuosa de lo celestial, de lo que Dios hace. Lamentablemente el pueblo de Israel no expulsó y no destruyó a todas esas naciones, sino que hicieron tratos con ellos. En algunos casos hicieron alianzas, en algunos casos se comprometieron, ¿sí? Entonces eso fueron un aguijón, fueron una espina durante mucho tiempo para el pueblo de Israel, ¿no? Pero bueno, esto que hizo Josué es una copia de lo que va a pasar con Cristo. Por eso Josué y Cristo tienen el mismo nombre. El nombre de Josué es el nombre de Jesús, es exactamente el mismo nombre. Yo sé que por las traducciones se ha ido alterando un poco, pero si ustedes van al hebreo de Josué, es Yehoshua, ¿sí? Y si van al hebreo de Jesús, es Yehoshua. Si ustedes van al griego de Jesús, es Yesous. Si van al griego de Josué, es Yesous. Si van al Antiguo Testamento griego, ¿sí? Que es la Biblia Septuaginta, ahí aparece el nombre de Josué como Yesous, o sea, es Jesús. Por eso Josué es un símbolo de Jesús, que metió al pueblo en la tierra prometida y entregó en sus manos Dios a todos sus enemigos, y pudieron tener el reposo que tanto tiempo habían esperado, ¿sí? Así que fíjense cómo dice Hebreos capítulo 4, el versículo 8, todos estos textos que estamos leyendo ahora es para introducir lo que dice el capítulo 4, verso 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, el reposo, no habría después otro día. Fíjense, ese otro día, ¿cuál era ese otro día? Era cuando David nuevamente llama al pueblo al arrepentimiento, a que no endurezcan sus corazones. ¿Sí? La semana pasada el hermano Víctor nos estuvo hablando bastante acerca de este tema de cómo el no creer, la incredulidad, hacía que se endurezcan sus corazones y se rebelara el pueblo contra Dios. Entonces, si Josué le hubiese dado el reposo, porque Josué realmente los metió en la tierra y les dio el descanso de sus enemigos, pero no es que Josué les dio el descanso de la salvación de manera individual. Habían muchos que no habían entrado todavía a esa salvación, había muchos que todavía en sus corazones estaban rebeldes contra Dios, y por lo tanto David, otro día, en otro momento, mucho tiempo después, vuelve a llamar al pueblo a entrar a su reposo. Así que fíjense, este texto es muy revelador, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Este otro día no está hablando del día domingo, otro día de reposo, está hablando de otro día de llamar al arrepentimiento, como David lo hizo, ¿sí? David fue el que llamó otro día al pueblo al arrepentimiento. Entonces dice Hebreos capítulo 4, versículo 9, por lo tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía hay un reposo para el pueblo de Dios, hay un llamamiento de parte de Dios a su pueblo a que pueda entrar en su reposo. Esto, hermanos, es muy importante que lo entendamos, que comprendamos estas palabras, porque, vuelvo y les repito, estos textos son utilizados muchas veces para torcer las escrituras y lo más interesante de todo, llevar al pueblo de Dios a desobedecer, porque básicamente los que proponen que el sábado fue cambiado y fue instituido el domingo, lo que están haciendo es llamar al pueblo a desobedecer, y justamente dice que los que no entraron en el reposo, lo vamos a volver a leer ahora, ¿sí? Los que no entraron en el reposo, no entraron a causa de la desobediencia. ¿Cómo puede ser que estén interpretando este texto diciendo que no hay que guardar el sábado, cuando justamente el texto dice que no entraron en el reposo por causa de la desobediencia en el versículo 6?
¿Cómo puede ser que estén llamando a la desobediencia, ¿sí?, con este mismo texto que nos insta a no caer en ese mismo error, ¿sí?, a no desobedecer? Así que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, como pueblo de Dios, entrar en su reposo, que es más que guardar el sábado, es más que no trabajar en sábado, ¿sí? Pero evidentemente no trabajar en sábado es un reflejo de ese descanso, ¿sí? Voy a dar un ejemplo muy sencillo, hermanos, acerca de lo que tiene que ver con las formas y lo que tiene que ver con el interior de nuestro corazón, ¿sí? La Biblia nos enseña que nosotros debemos orar puestos de rodillas, que debemos orar arrodillados, no postrados en nuestro culto personal. En los cultos públicos debemos orar de rodillas. Esa es la voluntad del Señor y lo que Él pone, ¿no? Por una cuestión de solemnidad, tiene que ver con humillar nuestros corazones delante de Dios. Ahora hay gente que va a decir, bueno, pero yo puedo arrodillarme, pero en mi corazón no humillarme, estar pensando en cualquier cosa. Entonces el arrodillarme sería una mera forma vacía. Ahora, si yo realmente en mi corazón me humillo ante Dios, inequívocamente me voy a arrodillar, ¿sí? Yo no puedo en mi corazón estar humillado, pero en mi cuerpo estar de pie. De la misma manera sucede con el sábado. O sea, yo puedo guardar el sábado de manera formalista. O sea, guardo el sábado, pero en mi corazón no tengo el descanso de Cristo. Guardo el sábado, pero en mi corazón no estoy en paz con Dios, en mi corazón estoy trabajando, en mi corazón estoy ansioso por hacer cosas que son del mundo, ¿sí? En mi corazón estoy pecando, en mi corazón estoy adulterando, codiciando, etc. Yo puedo guardar el sábado de manera formalista, pero si yo tengo el reposo de Cristo, inequívocamente voy a guardar el sábado. El reposo de Cristo nunca me va a llevar a desobedecer. La hipocresía sí me puede llevar a fingir que estoy obedeciendo, sí, claramente. La hipocresía me puede llevar a fingir que estoy obedeciendo, pero la verdadera conversión, el verdadero Espíritu Santo nunca me va a llevar a desobedecer. Esto es inequívoco, ¿sí? Si yo realmente estoy humillado en mi corazón, me voy a arrodillar delante de Cristo. Si yo realmente tengo el reposo de Cristo, voy a guardar el día del Señor porque estoy en paz. No me preocupa si voy a comer o no voy a comer, si voy a perder el trabajo o no voy a perder el trabajo, si me van a decir judaizante o no me van a decir judaizante. No me preocupa eso, estoy en paz con Dios. Yo sé que es su voluntad y voy a guardar el sábado por amor a Cristo, ¿sí? Así que, hermanos, tengamos en cuenta esto. Esta lección es muy importante para cada uno de nosotros. Ahora fíjense, la lección de escuela sabática se va a ir un poquito más atrás en la historia, hablándonos acerca de Abraham, ¿sí?, que recibió él primero la promesa, ¿no?, de que iba a heredar la tierra, y Abraham fue peregrino durante gran parte de su vida. Hechos capítulo 7, versículo 5 nos dice lo siguiente: y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. O sea, se le dio una promesa a Abraham, cuando todavía él no tenía un hijo, de que iba a heredar la tierra como posesión, ¿sí? Pero él anduvo como peregrino, como extranjero sobre la tierra. ¿Por qué es importante esto del peregrinaje? Porque en realidad, aunque el pueblo de Israel llegó a Canaán, se instauraron allí, tuvieron su rey, etc., se establecieron como nación, en los corazones de los que verdaderamente amaban a Dios eran todavía peregrinos y extranjeros, anhelando una patria mejor. ¿Sí? La promesa que se le dio a Abraham de recibir la tierra trascendía las cuestiones terrenales, trascendía el tema de Canaán, ¿sí? Porque de hecho Abraham habitó en toda la tierra, habitó en Egipto, habitó en Mesopotamia, habitó en Canaán, en Jerusalén, habitó en toda esa tierra que era prometida, que de hecho es muy interesante estudiarlo, ¿no?, en la historia, porque la tierra bíblica es lo que se conoce como la media luna o la creciente fértil, ¿no? Regada por 3 ríos básicamente: el río Jordán, el río Éufrates, ¿sí?, y el río Nilo. Por toda esa tierra que era la tierra fértil, de toda esa zona que es desértica básicamente, en toda esa tierra habitó Abraham, pero él no anhelaba meramente esa tierra, él anhelaba la tierra celestial. Y esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 11, versículos 9, 10 y 13, que dice así: por la fe habitó Abraham, ¿no?, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, él estaba en la tierra prometida, pero él moró como en tierra ajena, como extranjero, morando en tiendas con Isaac y con Jacob. O sea, Dios puede cumplir sus promesas en nosotros, nos puede dar una tierra,
Mucha gente ahora que está buscando una tierra para comprar. Usted va a comprar su tierra y Dios le va a dar su tierra, ¿sí? Dios le va a dar, no sé, bendiciones terrenales. Pero lo importante es que no nos aferremos a esas bendiciones terrenales como si fuera la finalidad, que nos consideremos constantemente como peregrinos y extranjeros sobre la tierra, que nos consideremos anhelando una tierra mejor, una patria mejor. Abraham recibió la tierra, él moró en toda esa tierra que Dios le había prometido, pero como extranjero, como peregrino. Dice que habitó con Isaac y con Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, yo esperaba en una tierra mejor, la tierra prometida. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué interesante esto, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Sí? Ante las promesas del Señor. El Señor tiene promesas para nosotros, terrenales, ¿sí? De cuidarnos, de protegernos, de darnos lo que necesitamos, etc. Y si bien esas promesas las podemos recibir, no debemos aferrarnos a esas cuestiones materiales como si fueran la finalidad. Estamos de paso solamente aquí. Estamos como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nuestro deber es predicar el Evangelio. Nuestro deber es servir a Dios de alguna u otra manera, servir a nuestro prójimo de corazón. Ese es nuestro deber, nuestra función aquí. Pero nosotros vamos a una tierra mejor, a una patria mejor. Nuestro verdadero descanso, nuestro verdadero reposo va a ser cuando el pecado haya sido eliminado por completo, cuando no haya más dolor ni sufrimiento en este mundo, cuando todo sea renovado a su belleza original. Ese va a ser nuestro reposo, ese va a ser nuestro verdadero descanso. Y bueno, Hebreos capítulo 4, versículo 10, vuelve a comparar, ¿no?, el reposo del sábado, el descanso del sábado, con el descanso de la salvación. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, ¿sí? Es muy interesante la historia de la creación, la historia de la semana de la creación. Dios creó todas las cosas en 7 días, en 6 días en realidad, y descansó el séptimo, reposó el séptimo día. Y nos podríamos preguntar también nosotros, ¿por qué Dios tardó 7 días? ¿Por qué Dios no pudo haber creado todo de una sola vez, en un solo instante? Él tenía el poder de hacerlo. Pero evidentemente Él nos quiso dar un ejemplo. Nos quiso dar un ejemplo de nuestro trabajo terrenal. Así como Adán y Eva tenían un trabajo terrenal, ellos tenían que cuidar ese huerto que Dios había plantado, ellos tenían que administrar básicamente el planeta Tierra, ellos y sus descendientes. Ellos estaban ahí para trabajar y tenían que tener un ritmo de trabajo, y ese ritmo de trabajo eran 6 días de trabajo y 1 de descanso, ¿sí? Y de hecho el descanso de Dios es un descanso injustificado, porque Dios no se cansa. Es decir, Dios no dice, me cansé ya, estoy exhausto de todo lo que hice. Ese descanso también es ejemplificador. También es un descanso como un ejemplo que nos da a nosotros para que no nos absorba el trabajo, para que no nos absorba los quehaceres y los afanes de esta vida. Dios quiere que nosotros en nuestras actividades seamos activos, porque Dios no quiere un pueblo que sea indolente, no quiere que seamos vagos. Lo voy a poner en palabras bien claras. A Dios no le gusta que seamos vagos, a Dios le gusta que trabajemos, a Dios le gusta que seamos activos, ¿sí? Pero tampoco Él quiere que nos absorba el trabajo y el estrés y que perdamos la paz por causa del trabajo. Él quiere que trabajemos, sí, pero también quiere que descansemos un día a la semana, que descansemos todas nuestras tardes, nuestras noches. Hay un horario para trabajar, ¿sí? Yo sé que a veces el trabajo nos absorbe y estamos hasta las 10 de la noche haciendo cosas, o hasta las 8, o hasta las 9 de la noche, y nuestro cuerpo tiene un ritmo que debemos respetar, ¿sí? Los animales lo respetan, pero nosotros no lo respetamos. Los animales cuando se pone el sol, por ejemplo las gallinas, ¿no? Se pone el sol, ya ellas se retraen para descansar, ¿sí? Hay animales que trabajan al revés, ¿no? Las bestias del campo, como dice uno de los salmos, que salen de noche y descansan de día. Bueno, hay diferentes ritmos, pero los animales respetan ese ritmo. Nosotros, como tenemos luces artificiales y como tenemos un entorno artificial, podemos no respetar esos ritmos y al final eso nos va causando problemas, ¿no? Por no respetar el descanso
que realmente tenemos que tener cada día y cada semana. Entonces Dios quiere, al darnos este ejemplo del descanso, del reposo, que no nos absorba el mundo, que tengamos un momento con Dios cada sábado, que tengamos momentos con nuestra familia. Hermano, es importante esto. Usted tiene que trabajar para el Señor. Y yo le voy a hablar a los ministros también, a los pastores, a los que están dedicados al ministerio. ¿Usted tiene que trabajar para Dios? Sí, tiene que trabajar para Dios. Ardientemente, sí. Con fuerza, con energía, con todos los dones que Dios le haya dado. Pero separe un tiempo para su familia. Un tiempo en el cual usted no va a estar atendiendo a hermanos. Usted no va a estar respondiendo mensajes. Usted no va a estar atendiendo cuestiones. Usted va a estar con sus hijos y con su esposa. Usted va a estar atendiendo a su familia. Es un tiempo exclusivo. Saque a comer a su esposa, saque a pasear a sus hijos, dedíquele el tiempo a su familia. Eso es necesario porque su primera iglesia es su casa. Es la iglesia que más atención debe recibir de parte de ese pastor. Así que usted le va a dar ejemplo a su familia predicando ardientemente, sirviendo a Dios de diferentes maneras, pero también le va a dedicar un tiempo exclusivo a su familia. Esto es importante, hermanos, ¿sí? Para que no se destruyan las familias, para que no se dé un mal testimonio a esos hijos, que muchas veces los hijos después abandonan el Evangelio porque vieron que su vida, ellos siempre ocuparon un segundo lugar, cuando eran chicos, ¿no? Siempre un segundo, un tercer lugar, y para ellos tenían que competir con el Evangelio cuando no deberían competir con el Evangelio, no deberían competir con el trabajo de sus padres, no debería ser así. Pero muchas veces esa frustración hace que nuestros hijos de grandes no quieran saber nada del Evangelio, porque el Evangelio para ellos no tiene nada que ver con la familia, no tiene nada que ver con el descanso, no tiene nada que ver con el amor, con pasar buenos ratos y con momentos especiales de familia, no tiene que ver con eso. Entonces para ellos el Evangelio es frustrante, ¿sí? Así que, hermanos, es importante el descanso cada noche, el descanso cada semana y esos tiempos especiales que debemos tener con nuestra familia, hermanos. Eso también es muy importante. Y Hebreos capítulo 4, versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, y fíjense como dice, ¿no? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tenemos que entrar en aquel reposo, en el reposo espiritual, en el reposo de la salvación, para no entrar en un ejemplo de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Desobediencia a la ley de Dios. Nadie puede tomar estos pasajes de Hebreos capítulo 4 y decir que esto se refiere a la abolición del sábado, a la abolición de una ley de Dios, porque justamente está diciendo que al entrar en el reposo no caigamos en un ejemplo de desobediencia, ¿sí? Sin embargo, pastores, ministros evangélicos de diferentes denominaciones, incluso católicos, hablan de que en Hebreos 4 se nos insta a desobedecer la ley de Dios. Nada más alejado de la realidad. Si entramos en el reposo de Cristo, no vamos a caer en ese ejemplo de desobediencia a los mandamientos de Dios. La sierva del Señor dice en el comentario bíblico, ¿sí? El reposo que aquí se menciona es el reposo de la gracia que se obtiene siguiendo la prescripción: trabaja diligentemente. Fíjense que el reposo y el trabajo van de la mano, lo he dicho varias veces en este programa, ¿no? Cuando una persona está en paz espiritual, está en el reposo de Cristo, es una persona activa. Cuando una persona está conflictuada, angustiada y no tiene el reposo de Cristo, esa persona es menos activa, es menos productiva. Pero acá dice que el reposo va ligado a la prescripción: trabaja diligentemente. Los que aprenden de Jesús su humildad y mansedumbre encuentran reposo en la experiencia de practicar las lecciones de Cristo. No se obtiene reposo en la indolencia, el egoísmo y la búsqueda de placeres. Los que no están dispuestos a dar al Señor un servicio fiel, ferviente y amante no encontrarán reposo espiritual ni en esta vida ni en la venidera. Fíjense, hermanos, el descanso de Cristo tiene mucho que ver con el servicio, con el trabajo. El trabajo diligente es lo único que produce paz y gozo en el Espíritu Santo, felicidad en esta tierra y gloria en el más allá. Por lo tanto, trabajemos, hablemos con frecuencia palabras que fortalezcan e inspiren a los que nos oyen. Somos demasiado indiferentes en cuanto a nuestra relación mutua. Olvidamos que nuestros colaboradores necesitan con frecuencia palabras de esperanza y ánimo.
Cuando uno esté en dificultades, id a Él y habladle palabras de consuelo. Esta es verdadera amistad. Bueno, ahí está el comentario bíblico. Tomo 7, página 940, son los comentarios de Hebreos, ¿no? De Hebreos capítulo 4. Y bueno, nos habla de que el reposo de Cristo es estar en la salvación y va ligado al trabajo, al servicio, al verdadero servicio cristiano, ¿sí? Así que bueno, Hebreos capítulo 4, verso 12, ya estamos terminando los versículos que nos faltan, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que viene hablando? Viene diciéndonos que hay que entrar en el reposo de Cristo, en el descanso de Cristo, entregarle todo nuestro corazón a Dios para no caer en ese ejemplo de desobediencia. Y ahora nos dice que la palabra de Dios es cortante, como una espada de dos filos. ¿Qué tiene que ver esto? Hermanos, si nosotros nos entregamos a Cristo, aceptamos la palabra, recibimos la palabra de verdad, esa espada cortante de dos filos va a ir puliendo, va a ir sacando las cosas que nos sobran, va a ir quitando de nuestra vida y de nuestro corazón aquellas cosas que nos están atando al mundo. Es cortante por eso, penetra en los corazones porque discierne nuestras intenciones verdaderas y nos ayuda a reconocer en qué estamos mal, en qué cosa nos estamos mintiendo a nosotros mismos en muchos casos. Así que esa espada cortante es como si fuera el bisturí de un cirujano que abre nuestro abdomen, nuestro pecho y nos saca esa parte que está mala, ¿sí? La saca para que podamos vivir, ¿sí? Nos saca esa parte que está engangrenada, que está pudriéndose por dentro. Así es la palabra de Dios, es penetrante. Entonces la sierva del Señor, comentando este pasaje, dice, la verdad práctica debe actuar en la vida y la palabra como una cortante espada de dos filos debe cortar el exceso del yo que hay en nuestros caracteres. La palabra hace humilde al orgulloso, manso y contrito al perverso, obediente al desobediente. Los hábitos pecaminosos naturales para el hombre están entretejidos con las prácticas diarias, pero la palabra corta las concupiscencias carnales, ¿sí? Entonces la palabra es como un bisturí, corta lo que está mal, discierne los pensamientos y las intenciones de la mente, separa las coyunturas y los tuétanos, cortando las concupiscencias de la carne y haciendo que los hombres estén dispuestos a sufrir por su Señor. Nuevamente, comentario bíblico tomo 7, página 940, comentario de Hebreos capítulo 4, ¿no? Del mismo versículo que leímos, el comentario de Elena G. White. Hermanos, para entrar en el reposo de Cristo tenemos que entregarle nuestro corazón, tenemos que recibir esa palabra, caer sobre la roca, morir al yo, dejar que Dios nos vaya puliendo, nos vaya sacando todas aquellas cosas que nos atan al mundo, ¿no es cierto? Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, nos dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué cita este texto? Bueno, porque vamos a leer ahora en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. O sea, si nosotros no permitimos que esa espada de dos filos limpie nuestro corazón, tarde o temprano se va a saber, todas esas cosas que tenemos ahí adentro, se van a saber y van a quedar al descubierto porque Dios va a traer toda obra a juicio, sea buena, sea mala, si todo va a ser traído a juicio delante del Señor. Por eso dice, no, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre, ¿sí? No caigamos en el ejemplo de desobediencia, decía Hebreos capítulo 4. Y en el versículo 13 de Hebreos 4 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, Dios va a traer todo a juicio. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, todo va a estar claramente abierto delante del Señor, todo va a estar desnudo delante del Señor. Entonces, hermanos, si no podemos ocultarnos delante de Dios, si no podemos fingir delante del Señor, ¿por qué no dejar que esa palabra vaya cortando y vaya quitando de nosotros todas esas cosas? ¿Por qué no entregárselas al Señor? ¿Por qué no caer de rodillas y decir, Señor, yo tengo esto, quítamelo? ¿Sí? Hazme una nueva criatura, cambia mi corazón. ¿Por qué no hacerlo? Si al final todo el mundo lo va a saber. Todo va a ser traído a juicio, ¿sí?
todo el mundo va a saber lo que escondemos en nuestro corazón. ¿Por qué no llevárselo ahora delante del Señor para que Él nos cure, para que Él nos sane? Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermanos, cuando tenemos que ir a Dios, cuando tenemos que confesar nuestros pecados, cuando tenemos que permitir que Él obre en nuestro corazón, que Él cambie nuestro corazón, no estamos yendo delante de un extraño, no estamos yendo delante de un juez implacable, inmisericorde, no estamos yendo delante de un tribunal que no tiene sentimientos, estamos yendo delante de un tribunal cuyo abogado es Cristo, el sumo sacerdote que se identificó con nosotros 100%, que comprende nuestras luchas, que comprende nuestros sentimientos, que sabe por qué pecamos, que Él comprende las dificultades que atravesamos en esta vida. No es que esas dificultades justifiquen el pecado, pero Él sabe nuestras angustias y frustraciones, sabe por qué pecamos. Entonces Él, como fiel sumo sacerdote, Él nos representa delante del Padre. Él nos justifica delante del Padre y limpia nuestro corazón de todos esos pecados, hermanos. Podemos ir realmente confiadamente delante de Dios para ser operados, para ser intervenidos quirúrgicamente, para que Él saque todas esas cosas que nos están atando al mundo. Hebreos 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Cristo nos conoce, Cristo nos comprende. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de nosotros. Él nos ve pecadores. Cristo aborrece el pecado, pero Él nos ama a nosotros y está dispuesto a limpiarnos, a cambiar nuestro corazón. Esta identificación de Cristo con la raza humana se profundiza un poquito más en Hebreos capítulo 2, que lo leímos anteriormente en las lecciones pasadas, versículos 10, versículos 17 y 18, que dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Cristo tenía que participar de aflicciones, tenía que participar de nuestros padecimientos para perfeccionarse, para ser un buen sumo sacerdote, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que si nosotros, hermanos, vamos a Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados, Cristo limpia nuestros pecados, nos perdona, nos limpia, nos saca esos pecados, y después viene Satanás a tentarnos de nuevo con lo mismo. Dice: Dios es poderoso, Cristo es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. O sea que no solamente que Cristo es poderoso para perdonar nuestros pecados, sino para evitar que volvamos a pecar, para evitar que volvamos a caer en la misma cuestión. Cristo es poderoso para eso. Hebreos capítulo 4, versículo 16, termina esta lección de escuela sabática diciendo: acerquémonos pues, sabiendo todo esto, hermanos, sabiendo todo esto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo tenemos que acercarnos, hermanos? Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos entrar confiadamente. El himno que escuchamos al principio dice, ¿no? Cuando Dios te invita a entrar a sus atrios, no temas entrar, no temas entrar. Aunque eres pecador, aunque eres malo, no temas entrar, porque Él te llama justamente para limpiarte. Así decía el himno, por eso escogí ese himno tan precioso. Entonces dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, Dios puede librarnos del pecado, Dios puede limpiarnos de esas cosas malas que hay en nuestro corazón, puede sacarlas y puede prevenir que volvamos a caer en la misma cosa si confiamos por fe en Jesucristo. Esta lección de escuela sabática, hermanos, es tremenda. Nos muestra solamente que Dios no cambió su ley, sino que está hablando de este constante llamado que hace Dios al pueblo a entrar en su reposo, a entrar en su descanso,
a este otro día que Dios estableció para llamar a su pueblo a través de David, y nuevamente hoy nos llama a cada uno de nosotros a que volvamos a ese descanso del Señor, que entreguemos todo nuestro corazón y que confiemos en que Él es poderoso no solamente para limpiarnos, sino para mantenernos sin mancha, sin caída, delante del Señor. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. El libro El conflicto final anticipa la crisis que pronto sobrevendrá en el planeta Tierra. La última batalla entre el bien y el mal está a punto de desencadenarse. Este libro revela la verdadera naturaleza del Armagedón y lo que la Biblia dice sobre el fin del mundo. Obtén tu copia totalmente gratis para que puedas decidir de qué lado estarás. Puedes descargar la versión digital y leer el libro en tu dispositivo. No te pierdas esta oportunidad de conocer este poderoso mensaje. Entra a elconflictofinal.com o escanea el código QR. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final del tema del día de hoy. Quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo y un gran saludo a todos aquellos hermanos que se han conectado y que han participado a través del chat, a través de los comentarios en este video. Recuerden siempre darle a like al video y compartirlo, ¿sí?, en sus redes sociales, ya sea en Facebook, en sus grupos de WhatsApp, ¿sí? Mándenlo en las diferentes redes sociales para que seamos cada vez más personas las que nos reunimos en este programa, en la cual ya estamos terminando un año, ¿sí? Este proyecto comenzó así, despacito, tímidamente, y ahora llevamos un año ya con estas lecciones de escuela sabática que pienso yo que han sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que estamos agradecidos porque ustedes estuvieron participando
algunos desde el principio, otros se fueron sumando y ahora somos una pequeña comunidad, una pequeña iglesia virtual, ¿sí? Que no le quita esto de ser virtual o de ser a través de internet, no le quita importancia. Es una iglesia tan real como la iglesia que se reúne los fines de semana en un local o en un lugar. Ahora estamos limitados por la distancia, estamos limitados por los tiempos, sin embargo hacemos ese espacio para reunirnos, para saludarnos, para abrazarnos en Cristo y compartir cada uno de nosotros una palabra de aliento, una palabra de bendición para nuestros hermanos. Así que realmente agradecidos con cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí. Nos falta un poquito para llegar a fin de año, pero yo ya estoy celebrando hace bastante el hecho de que hayamos podido llevar a cabo este proceso para gloria y honra del nombre de Dios. Así que hermanos, vamos a orar para terminar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga durante esta semana y después vamos a escuchar la alabanza y nos vamos a despedir todos juntos como solemos hacerlo. Querido Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos nuevamente, sobre todo para pedirte que en esta semana tus ángeles nos guarden y nos cuiden, que podamos estar en comunión contigo, en el reposo de Cristo, que nos ayudes a quitarnos esas mochilas que llevamos y ponerlas en tus pies y confiar en que tú puedes perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos veremos entonces, Dios mediante, la semana que viene en otro repaso de la lección de Escuela Sabática. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando tú creaste esta tierra, 6 días trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor.
porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.